primer día vimos conceptos como multiplexaje, como modulación, hicimos ejercicios de modulación y entendimos conceptos como ancho de banda, entre otras cosas. Ahora vámonos más por ejemplos de radiopropagación. Les voy a compartir un Paint y sobre ese yo voy a ir dibujando qué cosas son los que me afectan dentro de un enlace de radiomicroondas. Recuerden que, digo, para Marco de Ibarra y su gente, hago preguntas para ir interactuando con cada uno de ustedes y poderlos escuchar y saber, puesto que se genera una calificación individual. Entiendo que sí se está viendo ahí ahorita un Paint donde hice un dibujo sencillo de un enlace puntual de microondas y sobre ese me voy a explicar. Cualquier cosa que... ¿Perdón, Marco? No, adelante, adelante. Ok. Cualquier cosa que ustedes quieran intervenir, con toda confianza, hago pause para resolver las dudas en cualquier momento. Entonces, con toda confianza me detienen. Por ejemplo, hay que ubicar primero que hay diferentes modos de trayectoria. Marco, ¿puedes ponerle mute para que me pueda escuchar? Gracias. Entonces, primero, un enlace de radio de cualquier tipo puede ser afectado por diferentes trayectorias. Una es la trayectoria directa, otra son las ondas reflejadas de tierra, otra es la onda de cielo que se refleja en la ionosfera y otra es la onda que viaja sobre la superficie de tierra. Nada más que las ondas que viajan sobre superficie de tierra no me interesan en microondas terrestres, puesto que eso es para frecuencias muy bajas en el orden de los kilohertz. Lo mismo sucede en la onda de cielo. Para que se refleje del cielo la señal, son frecuencias también muy bajas. Entonces quedan dos trayectorias que principalmente tenemos que analizar en microondas, que habíamos visto el primer día, que es el orden de 1 GHz a 300 GHz. Entonces, una es la onda directa, la cual nosotros conocemos como lo que es línea de vista, line of sight, pero también existe lo que es la onda reflejada de tierra, y esa onda reflejada de tierra, pues por supuesto que me interesa conocerla, puesto que son las reflexiones que se están dando por el perfil del terreno. Entonces, estas dos son las principales trayectorias en un enlace de microondas terrestre que debo de analizar. Ahora, veamos en este enlace todas las diferentes atenuaciones y ganancias que compete para hacer un cálculo. Yo sé que los cálculos ya todos se hacen en el software de PathLoss, pero el objetivo de ahorita es pues saber los conceptos elementales. El PathLoss lo utiliza el de ingeniería, pero no obstante, al hacer un enlace, ya sea en proyectos o en soporte, eso puede hacer que funcione o no funcione tener esos conceptos. Entonces, por ejemplo, lo primero que tenemos que analizar es mi trayectoria de onda directa, es decir, la de line of sight, como lo conocemos. Esta trayectoria de onda directa que se propaga del sitio A al sitio B, tomen en cuenta que también hay una de B a A, pero pues ahorita nada más por concepto lo vamos a hacer como si fuera un enlace simplex y no full duplex, es decir, como si toda la comunicación fuera solo de A a B. Siendo estrictos, pues también tendremos que saber de B a A, puesto que son frecuencias diferentes las que se transmiten, aunque estén dentro de la misma banda y con diferentes subbandas. Entonces va a haber algo que se llama shift frequency o frecuencia duplex de separación entre la transmisión que existe de A a B con B a A.
Esa frecuencia de separación es para que no se interfieran entre sí las transmisiones de AB con la de BA. Entonces, como les menciono, vamos a hacer un cálculo donde lo hagamos todo de A a B y con eso prácticamente se entendería. Bueno, esta trayectoria que se llama de línea de vista u onda directa va a tener una primera atenuación. Esa primera atenuación simplemente es por recorrer una distancia. Entonces, toda energía al recorrer una distancia va generándose una atenuación. Esa atenuación yo la voy a llamar loss of path. Entonces, la voy a ir escribiendo de este lado. El loss of path, abreviado así, LP, también se conoce como free space loss o pérdida de trayectoria en espacio libre. Es decir, no es más que la atenuación que habría entre el punto A y el punto B, sin considerar ningún otro parámetro, sin considerar que está lloviendo, sin considerar reflexiones, simplemente la energía electromagnética que se disipa del transmisor A. Esta va a estar en decibeles, como cualquier otra atenuación. Recuerden que dBm es una unidad de potencia, dB es una unidad de comparativo de dos potencias. Un comparativo, ¿a qué me refiero? Una atenuación es un comparativo, una ganancia es un comparativo, una relación de portador a ruido es un comparativo. Es decir, en este caso es atenuación porque voy a comparar la potencia que se transmite en A a nivel aire con la potencia que recibe en B a nivel aire. ¿Por qué me refiero a nivel aire? Porque no es la verdadera potencia que está generándose en el radio, sino ya es la que está teniendo en el primer punto del aire contra el último punto del aire. ¿Cuánta atenuación sufre esa energía electromagnética por recorrer una distancia? Pues la fórmula está dada por 20 logaritmo de 4 que multiplica a pi por la frecuencia de la portadora por la distancia del enlace entre la velocidad de la luz. Aquí recordemos que una cosa es la frecuencia de la portadora, otro es el ancho de banda, otro es la separación de canal, entonces simplemente no hay que confundirnos sobre ello. Yo voy a suponer que la frecuencia, que la distancia de mi enlace, es de, les parece unos 40 kilómetros. Vamos a hacer un enlace ahorita de algo largo para poder comprender esto. Si mi enlace es de 40 kilómetros, pues voy a utilizar una frecuencia. Esa frecuencia por lo regular siempre va, cuando la distancia es grande, la frecuencia es baja. Y ahorita aquí mismo lo vamos a comprobar con la atenuación. Vamos a suponer que la frecuencia es de 7525.75 MHz. Es decir, está en los 7 GHz. Las frecuencias exactas pues deben de darse en megahertz para dar dos decimales. Aunque nosotros digamos 7 GHz, recuerden que 7000 MHz es un 7 GHz. Y pues ya sabemos cuánto vale la velocidad de la luz como constante, que es 3 por 10 a la 8. ¿Dónde está el...? Ahí está, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo por unidad. Entonces, prácticamente vamos a resolver cuánto es la atenuación que habría literalmente por el recorrimiento de la energía electromagnética del punto A al punto B en aire. Entonces, esto sería 20 logaritmo de 4 que multiplica pi, que ya sabemos que es 3.1416, o si tienen su calculadora, pues utilicen todas las decimales, por la frecuencia de la portadora, que en este caso serían 7525.75 por 10 a la 6, porque es megahertz. Si estuviera en gigahertz, pues sería por 10 a la 9. Y esto lo multiplico por la distancia. En este caso, la distancia serían 40.000 o 40 por 10 a la 3, como ustedes gusten, entre 3 por 10 a la 8. 3 por 10 a la 8. Y
este resultado me saldría la cantidad en decibeles. Entonces, como les mencioné en el primer día, pues o traían una calculadora o usan la calculadora de su máquina. Aquí sí pido pues que todos puedan realizar ese ejercicio. Por ejemplo, yo lo voy a hacer aquí, voy a abrir la calculadora de la laptop y aquí mismo lo voy a resolver. Pero sí necesito que ustedes lo hagan también en la calculadora de ustedes. Primero vamos a seguir la mía, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo voy a hacer esto. Si tiene una calculadora científica, pues lo meten todo directo, pero en este caso, que es ACME, pues voy a hacer primero lo de entre paréntesis y le saco el 20 logaritmo. Entonces, en este caso, yo, si ven mi calculadora, les estoy compartiendo, entonces voy a multiplicar a 4 por pi, en este caso, aquí está pi, 4 por pi, por la frecuencia que son 7525.75 exponente a la 6 por los 40.000 kilómetros y lo divido entre 3 por 10 a la 8, ¿ok? Eso es lo que está entre paréntesis, le saco el logaritmo de base 10 y lo multiplico por 20. Entonces, la atenuación en este caso es de 142.01 decibeles. Entonces, esto me da 142.01 decibeles, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que aquí yo tengo una atenuación en específico de 142.01 decibeles solo por el recorrimiento de la energía electromagnética del punto A al punto B en trayectoria directa. No le estoy incrementando todavía las interferencias que me generan las reflexiones de tierra, ni las absorciones que tendría por culpa del clima en lluvia o gases, como la neblina. Vamos a hacer, por ejemplo, otro ejercicio donde yo les diga que la frecuencia de la portadora sea por ejemplo, voy a mantener la frecuencia fija. Voy a mantener que la frecuencia de la portadora sea 24 GHz, ¿ok? Si la frecuencia es de portadores de 24 GHz, ahora les voy a pedir que me digan cuánto sería si lo que cambio es la distancia de mi enlace. Vamos a suponer que mi distancia de enlace es 1 kilómetro, si que mi distancia del enlace es 10 kilómetros, si mi distancia del enlace es 20 kilómetros, o si mi distancia del enlace son 40 kilómetros, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuánto sería aquí el free space loss. ¿Cuánto sería aquí el free space loss? ¿Y cuánto sería aquí el free space loss? Recuerden que free space loss es exactamente lo mismo que decir loss of path o pérdida de trayectoria en espacio libre, que sería la atenuación de la onda electromagnética por solo recorrer un aire perfecto, sin humedad, en una trayectoria totalmente directa. Entonces, me gustaría que este resultado, por ejemplo, me lo dijeran la gente del TAC, eso los hicieran los del TAC, los hicieran los de la TIS, eso los hicieran, Marcos, ¿cómo es? ¿Kernel o cómo es? ¿Carnel? ¿Marco Ibarra? Kernel, con K. Gracias. Kernel. Entonces, lo van a hacer la gente de Kernel y pues prácticamente quiero que lo resuelvan todos. Entonces, usen su calculadora y cuando tengan el resultado, el primero que lo tenga, díganme cuánto es. Recuerden que el objetivo es que lo hagan ustedes y vamos a generar ahí un resultado. Esto es partiendo de que la frecuencia de portadora la mantenemos fija y lo que estamos cambiando es
en específico la distancia. Pero vamos a hacer otro, les voy a pedir que hagan otro ejercicio donde vamos a hacer lo contrario. ¿Qué pasa si mantenemos la distancia fija? Hagamos un enlace de 7 kilómetros y ahora lo que les estoy pidiendo es que la frecuencia de portadora sea la que cambiemos. Por ejemplo, que usemos una frecuencia de portadora de 4 GHz, que usemos una frecuencia de portadora de 8 GHz, que usemos una frecuencia de portadora de 16 GHz y que usemos una frecuencia de portadora de 32 GHz. ¿Ok? Aquí de igual manera, el primero quiero que lo haga el TAC, el segundo la TIS, el tercero kernel y el último todos. ¿Ok? Y aquí en este ejercicio estoy pidiéndoles que todos mantengan la distancia fija, que serían 7 kilómetros. Entonces, adelante ingenieros y me van avisando conforme tengan su respuesta, por favor. ¿Qué? Mande. Ya no veo tu pay. Ah, perdón, Inge. Gracias, Ya. gracias. Sí, por nada, Inge.
¿Alguien ya tiene sus resultados, ingenieros? Díganme. Ajá. 10 kilómetros con 24 GHz, 140.04. Ok. La de 40 también, ¿o es al final? ¿Y una vez? La de 40 kilómetros con 24 GHz, 152.08. Ajá. 152. Ok. Y del otro lado, las de 7 kilómetros con 8 GHz. El 127.40 dB. Ok. Y la de 32. Voy. Ajá. 139.44 dB. 139 punto qué? 44 dB. Ok. ¿Los demás? Aquí Julio, dije del TAC. Sí. La del kilómetro. Ajá. Un kilómetro son 120.23 decibeles. 120 punto qué? 23 Ok. decibeles. ¿La otra la tienen? Aquí Gilberto del TAC, y que Sí. con la distancia de 7 kilómetros en 4 GHz es 121.38 decibeles. Ok. Kernel. Kernel. Marco Ibarra. Varón. ¿Me escuchas? Sí. El primero 4.160 decibeles, ¿Cuánto, perdón? 4.160. No. En sí deben de ser 146.06. Bueno, lo reviso de nuevo. ¿Y del otro lo tienen? No, el otro no lo he terminado. A ver, un par de minutos para ver si lo checan, por favor. Por ejemplo, el otro les debe de salir, déjenme ver. El otro fue 127, este debe ser 133 más 3, 133.42 decibeles. 133 punto. O sea, reviso mi ejercicio del primero de nuevo. Ok, miren, les comento, ahorita lo revisan. Si se fijan, o sea, yo no tenía los resultados, pero en base a lo que me dijeron los demás, primero, todos los resultados siempre deben de estar entre 120 y 150 decibeles. No hay ningún loss of path que sea de menos. Si le sale como 200 decibeles es porque ya es un enlace satelital, más de 200 decibeles es como si hiciera un enlace a otro planeta, ¿no? Y si fueran 4 decibeles, pues literalmente es un enlace como de 1 centímetro o algo así. Entonces no podría ser algo de esa magnitud. Fíjense cómo tiene una relación de lo que ustedes me dijeron. De 1 kilómetro a 10 kilómetros, en realidad crece el enlace 10 veces. Siempre en 10 veces lo que crece son 20 decibeles. Por eso por eso sé que este sí está más o menos acorde. A lo mejor en las centésimas, en las decimales no me cuadra, pero debían de ser 20 decibeles exactos. Entonces, a lo mejor ahí en el tag les debieron salir los 120 exactos. Pero cuando crece el doble, siempre el doble de distancia, lo que provocan son 6.02. Y sí, aquí sí se ve.
y de aquí para acá son otros 6.02 porque es el doble de distancia. Lo mismo sucede en el caso de la frecuencia. Si la frecuencia es el doble, crece 6.02. El doble de frecuencia, 6.02 más. El doble de frecuencia son 6.02 decibeles más. Entonces, en específico, todo depende de cuánto crece. ¿Qué es lo que yo quiero aquí concluir como concepto? Primero, entender que a mayor distancia es mi enlace, mayor es la atenuación en el espacio libre. Aquí vemos que a mayor distancia es mayor la atenuación. Pero también puedo yo mencionar que a mayor frecuencia también es mayor mi atenuación. Y aquí lo puedo ver en la segunda tabla. A mayor frecuencia es mayor la atenuación. Y yo creo que eso todo mundo se ha percatado, que en enlaces de más distancia siempre la frecuencia es menor. ¿Por qué? Si yo ya estoy viendo que crece con la frecuencia y con la distancia la atenuación, la distancia depende de la necesidad del cliente. Entonces yo no puedo negociar como tal la distancia, pero lo que sí puedo es cambiar la frecuencia. Entonces, entre más grande sea la distancia de mi enlace, entonces yo para contrarrestar la atenuación, lo que necesito es bajar la frecuencia. Entonces, en LD se usan frecuencias relativamente bajas para no incrementar mi atenuación. ¿Ok? Entonces, esto siempre sucede y yo creo que siempre lo han visto. ¿Cuándo se dan el lujo de usar frecuencias altas? Cuando la distancia de mi enlace es pequeña. ¿Ok? ¿Sí, ingenieros? ¿Vamos bien en lo que es el concepto del uso PAD? De acuerdo. Ok, recuerden que cualquier cosa ustedes me detienen o quieran agregar algún comentario, quieran decir cualquier cosa, puede intervenir. Bueno, ahorita lo único que hemos platicado es la cantidad de atenuación que habría de la onda electromagnética por viajar esa cantidad en el ejercicio lo hicimos de 40 kilómetros con una frecuencia de 7525.75 MHz. Ahora, otra de las características es ver el perfil del terreno y el clima. Entonces, aquí va a existir algo que se conoce como fading margin o margen de desvanecimiento. El margen de desvanecimiento es la cantidad de atenuación que yo le voy a atribuir. Como su nombre lo dice, desvanecimiento es una caída. A ver, voy a hacer primero un dibujo. Si nosotros estamos midiendo la potencia de la señal en el receptor, nosotros medimos en RMS y pareciera que la potencia está estable, pero no es así. La potencia está teniendo caídas abruptas y más cuando está lloviendo, más cuando está teniendo complicaciones. Entonces, si nosotros hiciéramos una medida anual de la potencia en el dominio del tiempo, yo tendría algo así. Ciertas variaciones en mi potencia y va a haber ciertos momentos donde va a tener unas caídas abruptas. Esas caídas abruptas de mi señal se le conocen desvanecimientos. Esos desvanecimientos pues pueden ser por la onda reflejada de tierra, puede ser también por el clima que en ese momento esté lloviendo y esta va a ser mi potencia en el receptor. Yo le voy a poner mi potencia de la portadora, por eso C. Y nosotros cuando medimos la potencia de la portadora está en RMS, en raíz cuadrático medio. Yo lo que voy a hacer es garantizar que por lo menos esté más arriba que mi sensibilidad, es decir, que lo mínimo que yo espero recibir en mi receptor. Eso va a depender de mi equipo a lo mejor, y de mi esquema de modulación.
Como en el primer día vimos esquemas de modulación, vimos que un enlace 16 QAM necesita tener mejor potencia en el receptor que con respecto a un enlace BPSK, o un 256 QAM necesita tener una mejor potencia en el receptor que un 16 QAM. A mayor M la modulación requiere una mejor relación de portador a ruido, es decir, una mejor potencia en el receptor con respecto al ruido. Entonces vamos a suponer que mi receptor necesita una cierta, tiene un threshold, es decir, un mínimo, ¿ok? Ese mínimo vamos a suponer que es de, ¿les parece? De menos 64 dBm. Ahora, si mi receptor es con menos 64 dBm funciona para operar sin errores, ¿por qué diablos nosotros lo dejamos en menos 30 o en menos 20? Pues porque en realidad lo que estamos es dejando un margen. ¿Por qué dejamos ese margen? Porque a lo mejor ahorita está en menos 64, pero ¿qué pasa cuando llueve, cuando hay variaciones, cuando hay desvanecimientos? Entonces, por ejemplo, si yo lo dejo, a mí me pide mi ingeniería que lo deje en menos 34 dBm y sabe que mi receptor aguanta hasta menos 64, realmente mi margen por desvanecimientos para este caso serían 30 decibeles. Entonces, ¿qué es el margen de desvanecimiento? Es el extra que se le debe dejar al enlace para que los desvanecimientos no caigan a un punto inferior al umbral del receptor. ¿Ok? Ese es el margen de desvanecimiento. Ahora, lamentablemente yo no puedo garantizar que no haya desvanecimientos superiores. Lo que yo sí puedo es hacer un pronóstico y dar una disponibilidad anual de mi sistema. ¿A qué me refiero con una disponibilidad anual de mi sistema? A que yo le garantice al cliente, un ejemplo, un 99.997% de confiabilidad anual o de disponibilidad anual de mi sistema. Entonces, yo te estoy garantizando que 99.997% del año no tenga, no tenga un desvanecimiento superior a los 30 decibeles. ¿Ok? Pero ese 0.007% del año ya no lo garantizo, y esa es la cantidad de segundos cerrados que yo voy a suponer que el enlace sí los va a tener por la culpa de la radiopropagación, ¿no? Eso a lo mejor, por ejemplo, 99.997% no tendría que hacer el cálculo, pero a lo mejor serían unos 300 segundos cerrados en el año, ¿no? Por decir que ya yo no los puedo garantizar hacia el cliente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula para el margen de desvanecimiento? Aquí ya di yo unos supuestos, pero pero son solo supuestos para entender el concepto. Entonces, eso se calcula con 30 logaritmos de la distancia del enlace, pero esa distancia del enlace ya estaría en kilómetros, no en metros, como en la otra fórmula. Por ejemplo, hay unos que dicen, oye, Inge, es que la verdad, esta fórmula de Free Space Loss yo no la conocía, yo la que conocía es 92.44 más 20 logaritmos de F más 20 logaritmos de la distancia. Yo les digo, es la misma, la diferencia es que aquí la frecuencia está en hertz, por eso le pongo el por 10 a la algo, la distancia está en metros, por eso tengo que poner 40,000, y la de 92.44, si es que es la que usan, la frecuencia está en gigahertz y la distancia está en kilómetros. ¿Ok? Entonces, aquí la distancia deben de ponerla en kilómetros. Por ejemplo, si mi enlace, que es este caso, son 40 kilómetros, entonces solo se pone el número 40, no se pone 40,000. ¿Ok? Entonces, la fórmula es 30 logaritmo de la distancia más 10 logaritmo de 6 que multiplica a un factor llamado A, a un factor llamado B, y después se multiplica por la frecuencia de portadora, pero esa frecuencia de portadora se debe de dar en gigahertz. Por ejemplo, si yo les dije 7525.75 MHz,
yo tengo que poner 7 punto y ese número y ya sin el por 10 a la 9. Después le tengo que restar menos 10 logaritmo de la cantidad de segundos cerrados que tiene el año o 1 menos la confiabilidad del sistema. Cualquiera de las dos de todos va a salir. Menos 70 como factor de compensación. O sea, aquí lo primero que tenemos que ubicar es el factor A. El factor A es la rugosidad del terreno, el perfil del terreno. Primero, ustedes dicen, ¿de dónde fregados sacas esa fórmula? Hay solo 2 fórmulas autorizadas por la ITU. Las dos las hicieron Barnett-Vignat. Una es muy sencilla como la que estoy poniendo y la otra es muy específica que ya mete la cantidad de gases y un pronóstico muy específico que es la que ya mete el PAT loss. Pero aquí como concepto pues voy a usar la fórmula sintetizada de Barnett-Vignat. ¿Ok? A es el factor del terreno y B es el clima en el cual se encuentra mi enlace. Voy a yo poner unos valores para que sobre esos valores me vaya. Hay obviamente valores intermedios, pero eso los vamos a trabajar nada más para este ejercicio como entendimiento y comprensión de concepto. Voy a decir diferentes tipos de terrenos. Por ejemplo, un terreno el cual es muy liso, plano, como lo quieran ver, o agua. Un terreno donde sea de rugosidad normal, un terreno donde la rugosidad sea montañosa, ¿ok? Y en clima, el tipo de clima que voy a poner uno es un clima donde el peor mes de lluvia es una de gran intensidad. Yo voy a suponer que todo el año llueva mucho. O simplemente decir que el clima a lo mejor no es demasiado lluvioso, pero sí es muy caliente y húmedo. O un clima donde sea normal, es decir, que haya de todo sin exagerar. Y un clima muy seco. ¿Ok? De aquí, empecemos primero con el análisis del perfil del terreno. Yo sé que el perfil del terreno y el clima no lo escojo yo, eso depende de las necesidades del enlace. Pero, ¿dónde creen que haya un mejor enlace de microondas? En un terreno donde sea muy liso, donde sea agua, donde haya una rugosidad normal, donde sea muy montañoso y rocoso. Rugosidad normal. Normal, dicen. ¿Quién más opina? ¿Quién dijo el de normal? ¿Marco? Sí. Ok, ¿alguien más? No se peleen de uno por uno. Depende del liso o agua, tiene a la reflexión. Sí, no, exacto. El normal podría ser factible, pero el montañoso, como el mismo. Creo que ese es. No, lo tienen. Ok, a ver, voy a entonces yo a mencionar, por ejemplo, tomen en cuenta esto, ustedes van a recibir varias señales en su receptor. Por ejemplo, aquí en el sitio B, en el receptor, van a tener una señal de la onda directa y es la que va a tener mayor intensidad. Pero también va a haber ondas reflejadas, una N cantidad de ondas reflejadas del terreno. La onda reflejada en el terreno en específico va a llegar desfasada. ¿Por qué va a llegar desfasada? Pues porque va a llevar una trayectoria con mayor distancia y por consiguiente va a llegar con un delay. El problema es con cuánto delay se recibe. Por ejemplo, esta es la onda directa y esta es la onda reflejada. La onda reflejada llega siempre con delay y provoca una interferencia destructiva a mi onda directa. Depende de la distancia. Si llega casi en fase,
pues esa interferencia destructiva se convierte en interferencia constructiva. Entonces, en un enlace muy corto de 200 metros, 300 metros, prácticamente la onda reflejada llegan en fase y prácticamente en lugar de haber desvanecimientos va a haber construcciones. Pero suponiendo un enlace de larga distancia, entonces cada vez esto se desfasa más. Si se desfasa exactamente lambda medios, entonces la onda reflejada llega la cresta, mientras la onda directa llega el valle y viceversa, y es la peor interferencia destructiva que puede haber. ¿Ok? Entonces, ojo, aquí hubo una onda reflejada y toda onda reflejada va a haber interferencia. Pero fíjense, si el terreno es plano o agua, la onda reflejada llega con más intensidad. Pero ¿qué pasa cuando te encuentras con rocas? En el primer día hablamos sobre lo que era la difracción. Si te encuentras con un pico, entonces la señal se difracta. Entonces, la poca señal que va a llegar de onda reflejada por las difracciones de un terreno rocoso va a llegar con muy poca intensidad y por consiguiente lo que va a interferir va a ser de menos intensidad. Entonces, yo lo que menos quiero es un terreno plano. Un terreno plano provoca que la reflexión llegue con más intensidad. Y ni se diga agua, y ni se diga agua salada. La onda se refleja con mayor intensidad en agua salada, después en agua dulce, después en un terreno liso, después en un terreno normal, y lo mejor es cuando el terreno es muy rugoso. Entre más rocoso sea, más difracciones se da y menos intenso es la onda reflejada. Entonces, aquí, siendo estrictos, el peor terreno sería liso agua y el mejor terreno sería el montañoso. Entre más rocoso, mejor. ¿Ok? Vamos a ponerles aquí un cierto valor al factor. Por ejemplo, a le vamos a poner un valor de 4, a un valor de 1 y un valor de 0.25. ¿Ok? Así vamos a asignar los valores. Obviamente, ahorita están muy casados a que liso, normal y rocoso, ¿no? O montañoso, pero habría que ver en específico el tipo de terreno y sus características para darle un factor, que eso es lo que hace el PATLOS. Pero al final de cuentas, de manera genérica, esto es así. Sí quedó claro lo de los tipos de terrenos y que lo que me afecta más es la onda reflejada con mayor intensidad o con mayor desfasamiento. Ahora veamos el tipo de clima. El peor clima es el que provoca la lluvia, porque aquí la señal puede refractarse, es decir, generarse un desvío de mi señal, pero también puede ser absorbida. La lluvia absorbe la energía electromagnética y eso provoca una atenuación. Entonces, lo que es la lluvia, los gases hacen una refracción de mi señal. Vamos a ver más adelante los tipos de desvanecimientos también, pero al final de cuentas los gases absorben, las gotas de agua absorben. Por ejemplo, la gota de agua absorbe mucho la polarización horizontal, puesto que las gotas van cayendo y se achatan. Nosotros siempre dibujamos como que una gota de agua es así, pero eso es cuando cae de un grifo. Entonces, cuando realmente están en caída libre, la gota de agua chata, está así. Entonces, por consiguiente, la polarización horizontal es más absorbida todavía que la polarización vertical. ¿Ok? Pero bueno, al final de cuentas también provoca una atenuación. Quiere decir que si yo digo que un peor mes de lluvia lo supongo como todo el año llueve, por fines prácticos, para garantizar que las grandes intensidades de lluvia no me afecten, va a ser mi peor tipo de clima y lo voy a dejar con un factor de 1. Ahora, ¿qué sería otro clima también complicado? Que a lo mejor las lluvias no son tan intensas, pero sí hay humedad. Recuerden que la humedad también, como lo había mencionado, absorbe parte de la energía electromagnética y lo vamos a dejar con un valor de 0.5. ¿Ok? Un clima normal va siendo pues como el de la Ciudad de México, que sí hay cierta humedad, pero no tan drástica, que no está tampoco muy seco, entonces lo vamos a dejar
con un valor de 0.25, y el mejor clima es el seco. Entre más seco mejor porque hay menos absorciones. Entonces, este es 0.125. Si alguien me dice que en el desierto ha tenido muchas complicaciones para hacer un enlace, eso es por otras características. El que esté seco no absorbe la energía. Lamentablemente, en el desierto hay lugares donde es muy frío en la noche y muy caliente en el día. Esos cambios de temperatura son los que me afectan. Se le llama superrefracción, y lo mismo sucede en las costas cuando se empieza a calentar y se hace fresco en la noche. Entonces, bueno, o está muy fresco en la noche y se empieza a calentar en el amanecer. Pero esos son cambios de temperatura, no tanto el que si esté seco o no muy seco. Y más adelante vamos a hablar sobre eso. Pero, bueno, vamos a usar esos factores para determinar el margen de desvanecimiento. Vamos a suponer que este enlace, que es de 40 kilómetros con 7.525, 0.75 MHz, o sea, estos valores vamos a seguirlos utilizando. Esta frecuencia de portadora la vamos a seguir usando. Esta distancia del enlace la vamos a seguir usando. Vamos a suponer que el terreno es, ¿les parece normal? Rugosidad normal como perfil, y vamos a dejarlo como clima normal también, ¿ok? Para este ejercicio. Entonces, ¿cómo haríamos ahora el ejercicio? El margen de desvanecimiento sería 30 logaritmo de la distancia. La distancia son 40 kilómetros. Yo les dije que se ponen kilómetros, solo se pone 40. Más 10 logaritmo de 6, que multiplica A, por ser normal es 1. En clima también es normal, entonces lo vamos a dejar con un valor de 0.25. 0.25. Lo vamos a multiplicar por la frecuencia en gigahertz, que en este caso la frecuencia en gigahertz son 7.525, pero en gigas, 7.52575, ahí están gigas. Y le resto el 10 logaritmo de 1 menos la confiabilidad, que en este caso sería 0.99997. O sea, le tengo que quitar el porcentaje y le resto 70. En una calculadora científica, ustedes pueden hacerlo todo de jalón. En este caso, pues hay que tener cuidado. Por ejemplo, yo voy a hacer de 1 por 1. 30 logaritmo de 40. Entonces pongo 40 logaritmo por 30. Ese es el primer factor. Entonces el primer factor me está dando 48.06 decibeles. Ahora el segundo, este es el primer factor, ¿ok? Ahora el segundo factor sería 10 logaritmo de 6 por 1, pues no me interesa el 1, por 0.25 por 7.52575, le saco el logaritmo, lo multiplico por 10, y el segundo factor es 10.52. Entonces, aquí yo veo que 30 logaritmo de 40 me da 48.06, que el 10 logaritmo de todo esto me da 10.52. Entonces, ¿qué me faltaría? Ahora el 1 menos la confiabilidad, que es 0.99997. Le saco el logaritmo, lo multiplico por 10 negativo, y de una vez ya le quito el menos 70, que es el otro factor. Lo que voy a hacer es sumarle el 48.06, y le voy a agregar el 10.52.
Entonces me da 33.80. 33.80. Entonces el resultado me da en 33.80 decibeles. ¿Ok? Entonces, si yo ya pongo aquí este ejercicio, pues de una vez voy a poner este valor, ¿no? Para que sea el ejemplo que yo estoy poniendo. Entonces, va a ser de menos, no, perdón, el margen de desvanecimiento que debo dejar es de 33.8 decibeles. Si mi receptor necesito dejarlo como umbral en menos 64 por el esquema de modulación, entonces mi potencia que yo necesito recibir al alinear mi antena, ¿cuánto va a ser? Menos 64, si yo pongo aquí sería menos 64 más el 33.8, entonces quiere decir que yo debo dejarlo en menos 30.2. Entonces yo debo de dejarlo, mi receptor, en menos 30.2 dBm. Entonces, así le voy a pedir yo a los instaladores que dejen alineado mi antena en un menos 30.2 dBm, porque el margen es de 33.8 decibeles, y garantizar que con todos los desvanecimientos que se den, el receptor no baje a menos de menos 64 dBm, que es su umbral. ¿Sí, ingenieros? ¿Quedó claro qué es esto? 33.80 decibeles. Entonces yo aquí lo voy a dejar. Margen de desvanecimiento 33.80 decibeles. Son las atenuaciones que van a ser provocadas por la onda reflejada, el clima, considerando una disponibilidad anual del sistema de 99.997%. ¿Sí, ingenieros? ¿Preguntas? Hello, Latiz. ¿Perdón? Sí. No. A ver, empezamos con Latiz. Latiz. Aquí estamos, Inge. ¿Dudas? Inge. Kernel. Perdón, Enrique, solamente puedes pasar de nuevo la fórmula para el cálculo de... Claro que sí. Ahorita le bajo y les dejo un ejercicio para que lo hagan también. Taqueros, ¿dudas? No, dije todo bien. Bien, que Entonces, a ver, vamos a bajar para que vean la fórmula. No se deja. Ahí está la fórmula. ¿Ok? Entonces, un favorzote. Les doy 5 minutos para que ustedes propongan un enlace de N cantidad de kilómetros, una frecuencia, aplíquenla y en 5 minutos ustedes van a decir, a ver, yo considerando un enlace de tantos kilómetros con una frecuencia de tanto, yo considerando un enlace de tanta frecuencia con tanta distancia en un clima de este tipo, con un terreno de este tipo y una confiabilidad de este tipo me dio tanto. Yo ya más o menos sé el valor cercano que debe de salir de acuerdo a lo que ustedes me digan y lo hacen como ejercicio. Yo me voy a basar todo en unos datos. Hagan ustedes, les doy 5 minutos y me dicen por empresa qué hicieron o de manera individual, como gusten. ¿Sale? Para que también chequen sus fórmulas, que vayan logrando hacerlas y comprenderlas, ¿no? Dale, 5 minutos y me dicen, por favor.
Oigan, Inges, ¿me escuchan? Acá Julio del TAC. ¿Me escuchan? Bueno. Inges. La preguntota, Inges. ¿Me están ignorando?
¿Listo, ingenieros? ¿Ya realizaron alguno? ¿Hicieron cotejaron calculadora, todo? A ver, Latis, ¿qué me comentan? Ya están los resultados. Bueno, pero dije, Dime. cuando estaba explicando el ejercicio perdimos un poco el audio. Le mandé Ajá. mensajes, pero ya, bueno, se levantó y ya no vimos. Lo que le llegamos a medio entender, o no sé si nos equivocamos, Dime. trabajáramos con las mismas distancias y frecuencias del ejercicio anterior, pero metiéndolos ya a esta nueva fórmula y dejando el mismo perfil de terreno y el mismo clima que dejó usted por default. ¿Es esto correcto o hicimos un ejercicio incorrecto? Pues está bien así como lo hicieron. Yo dije que propusieran todo lo que ustedes quisieran. Pero si hicieron eso, pues está bien. Está perfecto. ¿Cuánto le salió? Dígame qué frecuencia, qué distancia, qué clima, qué perfil y qué confiabilidad usaron. Bueno, el perfil, ocupamos el normal. Ajá. El normal, ocupamos una frecuencia de 24 GHz, Ajá. distancia de 10 kilómetros. Ok. El margen de desvanecimiento nos dio 20.79 dB. Ok. También lo hicimos igual con 24 GHz, pero usando 40 kilómetros de distancia. Ajá. 38.85 dB. Ok. Y ya después cambiamos lo que era la frecuencia, como en el ejercicio anterior, y dejamos la 7 kilómetros. Entonces, para la distancia de 7 kilómetros con 8 GHz, nos dio un resultado de 17.39. Y para 7 GHz, 7 kilómetros contra 32 GHz, nos dio un resultado de 11.37. Ok. Y ya, eso fue lo que hicimos. Bueno, como ustedes no cambiaron lo que fue clima ni terreno, se debe haber visto que cuando incrementaban la frecuencia o la distancia, generaba mayor margen de desvanecimiento. ¿Sale? Entonces, la verdad también cuando el cliente se le ocurre pedir una confiabilidad muy alta, también el margen de desvanecimiento sube. A veces el cliente pone una confiabilidad muy baja, una distancia muy corta, una frecuencia pues aceptable en un clima y terreno bastante bueno y hace que hasta el margen de desvanecimiento esté en cero o hasta en negativo, que prácticamente indica que no hay desvanecimiento. Pero pues todo depende de las características y condiciones del enlace. ¿Ok? De acá, Marco de kernel, ¿ustedes utilizaron? Utilizamos el mismo parámetro, terreno montañoso, clima seco, la distancia de mi enlace 20 kilómetros y mi frecuencia 16 gigas como ejercicio. ¿Cuánto les dio? Me da un margen de desvanecimiento de menos 62. No, ahí algo también están teniendo problema en la calculadora, ingenieros. Primero, la distancia, ¿cuánto me dijiste? 20 kilómetros. Supongo que pusieron 30 logaritmos de solo 20 a secas, más 10 logaritmos de 6, si es montañoso por punto 25. El clima, ¿me dijiste? ¿Normal? Clima seco. Ah, ok, por punto 125, por la frecuencia de 17 GHz, si no me equivoco. 16 a secas, sin ponerle por 10 a la algo, menos 10 logaritmo de 1, menos la confiabilidad, menos 70. Ese te debe haber salido alto, cerca de unos 30 y tantos, cerca de los 40 decibeles. 30 decibeles. Algo hice mal, entonces hicimos mal. ¿Pudieron cotejar por esos pads donde... ¿En qué lo están haciendo? ¿En computadora o hay una grabadora que tengan extra? Computadora. En el teléfono ya ves que tiene la opción de calculadora científica. Ah, ok.
Ahí sí le pueden meter 30 logaritmo y entre paréntesis el valor y así sucesivamente. Sí, correcto, pero ya vi dónde me equivoqué. Ok. Es 30 logaritmo por 20 Ajá. y no lo hice. Solamente puse 20. Pero bueno, creo que es aquí. Lo revisamos. Ok, por favor. Taqueros. ¿Me hablas? Sí. Bueno, yo lo hice en base al anterior ejercicio, donde era 1 Ajá. kilómetro de distancia Ajá. y 4 GHz de frecuencia. Ok. Yo escogí un terreno montañoso, que es Ajá. 0.25, y un lugar caliente y húmedo, que es 0.5. Ajá. Y me salió menos 12.21 decibeles. Ok, a ti te salió un valor muy, muy bajo porque tu enlace es muy, muy pequeño. Que prácticamente significa que no tienes desvanecimientos, que en realidad la señal interferente, en lugar de destruirla, la construye. ¿Ok? Sí. Perfecto. Gil, Gil, ¿Qué tal, Inge? Yo igual, igual hice bueno, pero lo hice con las frecuencias diferentes y la distancia, igual con diferente terreno y diferente clima. ajá, Entonces la hice yo con la distancia de 7 kilómetros, con una frecuencia de 4 gigahertz. El ajá, terreno escogí agua, ajá, el clima muy seco, ajá. y me dio un margen de desvanecimiento de 1.37 decibeles. ¿Me repite la distancia? Distancia 7 kilómetros. Ok, bueno, la distancia también es relativamente pequeña. Te salió ya positivo, pero bajo por la distancia. Ah, ok. Ok, listo. Entonces, vamos a continuar. Ahí yo les pediría a la gente de Kernel, por ahí del oso pato tuvieron un detalle y lo cual en margen de vencimiento. En el siguiente, vamos a dar un break más adelante, que en ese break traten de ponerse al corriente para ver, yo creo que lo que tienen problemas es de cómo meter los datos en la calculadora o algo, ¿no? Para que ubiquen eso. Y si sigue teniendo problemas, pues que me digan en ese break y ya yo les digo en esa calculadora cómo lo realizamos. ¿Ok? De acuerdo. Ok, bueno, entonces ya vimos dos diferentes atenuaciones que en la realidad se pueden presentar. Bueno, que no se pueden, que se presentan. Una de ellas es la atenuación en espacio libre y otra de ellas es la atenuación por los desvanecimientos que causan la onda reflejada y el clima en una confiabilidad determinada para ese enlace. Ahora, ¿qué otro factor faltaría aquí? La parte de radiopropagación ya está. Entonces faltaría la parte, perdón, la parte de propagación ya está, faltaría la parte de radio. Ahora, en la parte de radio, nosotros ya sabemos que tenemos lo que es el IDU, que platicamos eso desde el inicio, que es el Indoor Unit. Tenemos la parte del ODU, que es el Outdoor Unit, pero en específico tenemos algo que es la antena, y la antena me va a generar una ganancia. En este caso, una ganancia en el site A, que es en transmisión, y en el site B una ganancia que es en recepción, ¿ok? Pero se calculan igual, la ganancia ya sea viéndola como transmisión como recepción, de una misma antena es igual, o de las mismas características. Aquí lo que yo mencionaría es, cuando yo tengo una guía de onda o algo que no tiene nada como arreglo de antena, sería lo más cercano a lo que se conoce teóricamente como antena isotrópica. Es decir, que existiría una radiación hacia todos los puntos de manera omnidireccional y se generaría una esfera, se generaría una esferita de una distancia muy corta porque no hay un arreglo de antenas. Pero en específico, o sea, digamos que se generaría un patrón de radiación así.
Entonces, lo que nosotros hacemos es poner una antena, ya sea monopolo, dipolo o Yagi. En este caso, lo que se hace es poner una antena parabólica. ¿Qué características tiene una antena parabólica? Que el punto del feeder es exactamente en el foco de la parábola y que toda la radiación que se iba a dar para atrás, pues ahora también la apunte hacia adelante. Y eso me va a dar una ganancia en la radiación hacia el punto que yo quiero. ¿Ok? No hacia todos los puntos, pero sí hacia el punto que yo quiero. Entonces, siendo estrictos, mi patrón de radiación sería de esta manera. Digo, a lo mejor el dibujo está medio feo, pero creo que se entiende lo que es el concepto. Los lóbulos, este lóbulo se conoce como lóbulo principal y es el que realmente me interesa en un enlace de microondas. Pero aquí hay lóbulos laterales y en la parte de atrás hay lóbulos traseros. Perdón, este sería back. Corrijo, este sería back. Y este sería lóbulos laterales o side lobe. Ok, a mí me interesa el lóbulo principal. La energía se concentra principalmente en el centro del lóbulo principal. Cuando se alinea una antena, se traza un eje imaginario de 3 decibeles para decir realmente cuánto es el lóbulo principal. Y si el receptor no está aquí, pues puede llegar a estar acá o acá, que son 3 decibeles de diferencia con respecto exactamente al centro del lóbulo principal. No más, aunque sí reciba señal, no va a estar dentro de los parámetros que se consideran en norma de acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Pero bueno, si se fijan, sin nada, el enlace a lo mejor llegaría a 1 metro de distancia, pero ya por poner la parábola, el enlace a lo mejor llega a 1 kilómetro de distancia. ¿Ok? Denme un segundo, perdón. Bueno. ¿Sí? Hola, ¿qué tal, Karina? Ajá. Ajá.
Perdón, ingenieros, una disculpa por la llamada. Entonces, vamos a continuar. Lo que estaba mencionando yo, que esa es la ganancia que tendría una antena parabólica, si es que no se llega a poner nada, ¿no? Entonces, en realidad, lo que estamos teniendo es el equivalente a una mayor potencia, pero ¿de dónde la obtiene? De redireccionar toda la energía que se está retransmitiendo para otros lados que no me interesa, hacia el lóbulo principal que sí me interesa. La fórmula es 20 logaritmo de 4 por pi, no es cierto, es pi por phi. Phi es el diámetro de la antena, pi por phi por f, entre c. ¿Ok? Entonces, voy a seguir con este enlace. Voy a suponer que phi, que es el diámetro de mi antena, estamos diciendo 40 kilómetros. Ok, se me ocurre que mi antena es de 4.8 metros. La frecuencia de operación ya la sabemos, entonces vamos a continuar con los mismos datos del ejercicio que hemos estado haciendo. Entonces sería 20 logaritmo de phi, que en este caso es pi, bueno, 3.1466, por 4.8 metros, que es el diámetro de la antena, por la frecuencia, que si no me equivoco era 7525.75 megahertz, que sería en este caso por 10.75 por 10 a la 6. Y me falta dividirlo entre la velocidad de la luz. Ok, entonces, bueno, ya no me cabe aquí, le voy a poner entre 3 por 10 a la 8. 3 por 10 a la 8. Ok, entonces la ganancia de la antena transmisora, que voy a suponer que la antena receptora tiene las mismas características, entonces sería todo esto. Se supone que lo voy a hacer en la calculadora que está compartida, entonces sería pi por 4.8 por la frecuencia que son 7525.75 megahertz, por eso es por 10 a la 6, y eso lo divido entre la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8, le saco el logaritmo y lo multiplico por 20. Entonces, esa antena tiene una ganancia de 51, ¿cuánto decía? 51.55 dBi. Aquí corrijo, me faltó algo en la fórmula. Eso es para una antena ideal. Una antena ideal significa que es perfectamente hecha, pero en la realidad ninguna antena es perfectamente hecha. O sea, la mayoría de las antenas tienen una eficiencia que, entonces lo tengo que agregar 10 logaritmo de la eficiencia. Y ahora sí, y ya con eso, entonces acá le tengo que poner 10 logaritmo de la eficiencia. Yo voy a suponer que la eficiencia de una antena es de 0.55. O sea, eso es porque las antenas no son perfectas. Una antena muy bien hecha está en 55%, que es como la que estoy yo considerando. Pero hay otras que están en 50%, las de Sky y Dish están entre 30 y 25%, porque están todas mal hechas. Pero obviamente ellos no van a gastar en hacer una buena antena, puesto que va a estar en casa de alguien. Pero esas antenas que son Andrew, RFS, todas esas están entre 50 y 55%. Las de la NASA están entre 60 y 65%. Entonces, no hay una antena fabricada de manera perfecta, y por eso se agrega 10 logaritmo de la eficiencia para que le quite su valor. Entonces, por ejemplo, a este 51.55 le voy a sumar
el 10 logaritmo de 0.55. Entonces, 0.55 logaritmo por 10, siempre va a salir un número negativo y le sumo los 55 ¿cuánto era? 55.51. Entonces me va a dar una ganancia de antena de 52.9. 52.9 dBi, porque es la ganancia de una antena con respecto a la isotrópica. Algunos no le ponen la dBi, nada más le ponen dBi, no hay ningún problema. Entonces, mis antenas van a tener una ganancia aquí de 52.9 decibeles. Esta ganancia en la antena de recepción también van a ser otros 52.9, que es la ganancia que se tendría. Entonces, yo ya con eso sé, mi potencia que transmita se está amplificando aquí, o el equivalente a tener una amplificación de 52.9 dB, pero va a tener una atenuación de 142 decibeles en espacio libre, y por culpa del terreno y del clima, otros 33.8 decibeles, pero en recepción se vuelve a amplificar otros 52.9 dB por la antena en recepción. ¿Ok? Entonces, de igual manera, quiero que vean y que hagan este ejercicio. Por ejemplo, vamos a suponer una frecuencia, todos una frecuencia de, les parece 17 GHz, 17 GHz, y lo que voy a hacer es cambiar el diámetro. Entonces, el diámetro, vamos a suponer que el diámetro es una antena de un metro. Vamos a suponer que la antena es de 2 metros, o que la antena es de 4 metros, ¿ok? Y quiero que me digan cuánto sería la ganancia de la antena considerando esto. Y ahora, suponiendo que el diámetro es el mismo, por ejemplo, una antena de 2.4 metros, pero ahora lo que cambia es la frecuencia de portadora. Por ejemplo, si la frecuencia de portadora es de 8 GHz, o si la frecuencia de portadora es de 16 GHz, o si la frecuencia de portadora es de 32 GHz, ¿qué sucedería para como efecto a la ganancia de una antena? ¿Ok? Entonces, el primer caso, este primer caso lo van a hacer los taqueros. Este segundo caso lo van a hacer la gente de la TIS, y este tercer caso lo va a hacer la gente de Kerde. ¿Ok? Entonces, aquí está la fórmula. Y necesito que me digan cuánto es el resultado en decibeles de la ganancia que provocaría una antena con esas características. ¿Ok? Pero, Sí, dime. una pregunta, la eficiencia, La eficiencia, usen la misma de 0.55 en este caso. La mayoría de las que nosotros ponemos en campo están entre 0.5 y 0.55. Entonces vamos a dejarla en 0.55 ahorita. ok, ingeniero, gracias. Ok.
Ok, ¿alguien ya tiene sus resultados? Así ya tiene los resultados. Ajá, En el primer caso, donde tenemos 17 gigahertz y 2 metros de diámetro, ajá. 38.43 dB. 38.43 dB. 48. No, pero al principio. Acá. 48.43. Ok. ¿De acá? En el siguiente caso nos da 49.49 dB. Ok. Taqueros. Dije para lo de el diámetro de antena de 1 metro nos salió 42.41 decibeles. 42.41. Ajá. ¿El otro ya lo tiene? Sí, ¿Gil? 43.47 decibeles. 43.47. Sí, Y sí, los resultados sí son congruentes. Kernel. ¿Qué pasó? 45.7. Coméntale. Sería, bueno, Sí. sí, sería 45.7 ¿En cuál? en kernel. ¿De 4 metros? Es la de 4 metros, sí. ¿Cuánto me dijiste? 40. Porque les debe de dar, si no me equivoco, 54.45 dB. Y en el otro caso, les debe dar 55.51 dB. Porque el doble de diámetro se van incrementando 6.02 decibeles. Y en el doble de la frecuencia se van incrementando 6.02 decibeles también. Aquí podemos decir que a mayor diámetro, mayor ganancia de mi antena. También podemos decir a mayor frecuencia, también hay mayor ganancia de mi antena. Pero si se acuerdan, yo no puedo subir la frecuencia por culpa de que se atenúa mucho mi señal. Entonces, en un enlace de larga distancia que tengo que usar, ya sabemos que frecuencias bajas para que no se me atenúe mucho mi señal. Entonces, en un enlace de larga distancia, requiero antenas grandes para maximizar mi ganancia de la antena, ya que no puedo darme el lujo de subir la frecuencia. O sea, yo puedo subir la frecuencia y tengo mayor ganancia en la antena, pero tengo mayor pérdida en el espacio libre. Entonces, yo me voy a ir más por tener una antena grande que tener una frecuencia alta. ¿Ok? Entonces, ejemplo, un enlace largo, yo lo que voy a usar son frecuencias bajas para tener poca pérdida en espacio libre, como 7 GHz, 4 GHz, pero tengo que tener antenas grandes de 4, 5 metros, 6 metros, dependiendo de la distancia. Entonces, debo de crecer el tamaño de la antena para poder tener una buena ganancia en mi enlace. ¿Ok? Entonces, ¿qué más hemos visto aquí? Si se fijan, hemos visto la atenuación en espacio libre, que es el OSOPAT, los desvanecimientos que producen que tengo que dar un margen, y la ganancia de mi antena transmisora y en mi antena receptora. Hay otra cosa que necesito yo saber como atenuaciones. Una de ellas es el loss of branching. El loss of branching se da por culpa de tener diversidad en mi enlace. Cuando yo tengo diversidad en mi enlace, por ejemplo, nosotros lo que ponemos es un dispositivo llamado híbrido.
¿ok? O un splitter, al final de cuentas, de manera general se conoce. Entonces, de aquí viene que mi enlace, si es 1+0, entonces no necesita de un híbrido, no necesita de un splitter, por consiguiente no tiene pérdidas de LB, de loss of branching, ¿ok? 1+0 significa que no tiene protección, pero ya cuando yo tengo un enlace protegido, por ejemplo, un enlace 1+1 con diversidad de frecuencia, pero también hay 1+1 con diversidad de espacio, o yo puedo tener un enlace 2+0 que sale por la misma antena, o sea que no tiene diversidad de espacio, pues también provocaría esto, ¿no? O un enlace 4+4, dependiendo los híbridos que se ocupen, pues voy a tener que provocar en mi cálculo la atenuación que se genera ese híbrido. La mayoría de los híbridos, si son simétricos, provocan una atenuación de 3 decibeles. Si hay alguno que no es de 3 decibeles es porque no es simétrico, es decir, que atenúa más en una dirección, que a lo mejor la de protección tiene más atenuación que la línea de trabajo. Recuerden, 1+0 es sin protección, 1+1 puede haber con diversidad de frecuencia o con diversidad de espacio, conocido el de diversidad de frecuencia como hot standby y el de diversidad de espacio como space diversity, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí habría otra atenuación que son la de 3 decibeles. Otra atenuación de la que también tenemos que considerar, y eso dependiendo de dónde están los radios, es la pérdida de los alimentadores, loss of feeding, de las guías de onda o radiocables o cables de IF que se pongan. Aquí va a depender de mi tipo de radio. Algunos, su propagación de radio están ya en el ODU. Otros, la potencia de transmisión se genera desde el IDU. Por ejemplo, nosotros tenemos unos equipos que son de mucha distancia y el radio como tal está desde abajo y ya después viaja en una guía de onda. Entonces yo tengo que calcular la atenuación que habría en mi guía de onda. Pero la mayoría de los enlaces en la actualidad, o de los que van a estar viendo ustedes, la propagación de radio ya se genera en el ODU, en una caja llamada TRP, y entonces si esa caja es la que ya genera la transmisión, ya el radiocable de IF, ya no me interesa su atenuación, porque la verdadera generación de transmisión está ya en el ODU. Al menos que hubiera una pequeña guía de onda para hacer un 1+1 con diversidad de espacio, pues esa pequeña guía de onda provocaría un loss of feeding, ¿ok? Entonces, para este caso, el loss of feeding, donde voy a suponer yo que es de 0 decibeles, porque no estoy utilizando yo, ¿cómo se llama? Transmisores desde el IDU, sino los transmisores están ya en el ODU, ¿ok? Pero como les menciono, eso depende de las características de dónde se está transmitiendo. Bueno, yo ya con eso, de manera general, puedo saber lo que es la ganancia de mi sistema. La ganancia del sistema que yo necesito inyectarle para contrarrestar todas las atenuaciones se denomina de manera genérica de esta manera. Debe ser mayor o igual a todas mis pérdidas. En este caso es FM, otra de mis pérdidas es LP, otra de mis pérdidas es LB, otra de mis pérdidas es LF, pero como también hay una ganancia en mi antena transmisora, entonces, y estoy sumando pérdidas, entonces la ganancia la vería como menos la ganancia de la antena en transmisión menos la ganancia de la antena en recepción, ¿ok? Conclusión, para este enlace que yo vengo manejando de ejemplo, con esas características simples, bueno, claro, sí. Ok.
Ok, bueno, es que me estaba mencionando la gente de kernel que se salió de la Webex por un problema de internet, pero que se está conectando de nuevo. Ok, yo voy a seguir explicando y ahorita que se conecte kernel, pues ya volvería a explicar y serviría a ustedes de refuerzo. Entonces, por ejemplo, para este ejercicio, el margen de desvanecimiento son 33.8 decibeles, que le voy a sumar la atenuación del trayecto en espacio libre, que le voy a sumar la atenuación de mis híbridos, que en este caso sería el loss branching, que serían 3 decibeles de un lado, pero habría otro híbrido en el extremo distante, otros 3 decibeles, y le voy a quitar la ganancia de la antena en un lado, que serían 52.9 dB, y le voy a quitar la ganancia que habría en el otro lado, 52.9 dB, ¿ok? ¿Cuánto es el resultado que sería? Sería 33.8 más 142.01 más 3 menos 52.9 menos 52.9. Entonces, la ganancia de mi sistema sería de 76.01. ¿Cómo puedo yo interpretar esto? Que mi sistema, para que sea estable, necesito inyectarle una ganancia a mi sistema de 76 decibeles. Por ejemplo, si yo lo que necesito es saber cuánto es la potencia de transmisión que necesito inyectar, esa debe de ser mayor o igual a la ganancia del sistema, en este caso 76, bueno, la ganancia del sistema mínima, y le sumo el Cmin, o sea, la mínima potencia en el transmisor. Entonces, ¿esto qué sería? Que la potencia de transmisión que yo le inyecto al sistema debe ser mayor o igual a los 76, mayor o igual a los 76.01 decibeles más el Cmin, que es el umbral de receptor. En este caso, el umbral de receptor habíamos dicho que era de un ejemplo, pues, de menos 64 dBm, que eso va a estar determinado por las características del esquema de modulación en esa marca o modelo que estamos operando. Quiere decir que la potencia que yo necesito transmitir para este caso debe ser mayor o igual a, ¿son cuánto? 12.01 dBm. Entonces yo le voy a pedir al que está configurando el equipo que transmita 12.01 dBm para garantizar que reciba una potencia aceptable y nunca sobrepase el nivel de recepción. Uno va a decir, pero ¿cuánto es esa potencia de recepción? Ya lo sabemos. La potencia de recepción que yo debo de esperar recibir es esta, ¿no? Porque este es mi margen de desvanecimiento y este es mi umbral de recepción. Entonces, para yo garantizar que sí reciba los menos 30.2 dBm, debo de transmitir 12.01 dBm y garantizar que con todo y desvanecimiento nunca se vaya por debajo a los menos 74 dBm. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, eso es con esto prácticamente yo estoy haciendo un cálculo total, aunque sea muy básico, pero que me permite entender varios conceptos de radiopropagación, como la ganancia de las antenas, como las pérdidas en espacio libre, como los desvanecimientos, como que también el cable genera una atenuación, como que los híbridos o splitters para hacer un enlace 1+1 también generan una atenuación, ¿ok? Y que todo está ligado para saber qué potencia de transmisión es la que yo ocupo
para garantizar en el receptor tenga la recepción que yo espero y no sobrepasar nunca el umbral del receptor. Ahora, con todo esto que vimos, preguntas con confianza. Empecemos primero por Latiz. ¿Dudas, ingenieros? ¿Comentarios? Todo entendible hasta el momento, ingeniero. Nada más para afinar. Ajá. Donde sacaste la ganancia del sistema, Ajá. digamos que si tuviéramos pérdidas de feeder, Ajá. lados, ¿es correcto? Teníamos, lo último no escuché. Si tendríamos pérdidas en el feeder, ¿qué? Del feeder, Ajá. también te lo sumaríamos. Sí. Sí, así es. También lo sumaríamos. Por ejemplo, hay unos modelos que nosotros manejamos donde el transmisor sí está desde el IDU. Entonces tendríamos que saber cuánto es la atenuación de ese feeder, considerando la frecuencia y el tipo de feeder. Entonces, por lo regular, si nosotros vemos las especificaciones de una guía de onda, te va a decir, tenemos 4 decibeles por cada 100 metros en una portadora de 8 GHz, o tenemos 5 decibeles en una portadora de 10 GHz. Entonces, ya dependería, cada 100 metros. Entonces, tendríamos que medir la verdadera longitud que tiene el cable. La longitud que tiene el cable y que se va a instalar para unir el IDU con el ODU. Ok, ingeniero, gracias. Sí. Taqueros, ¿dudas? No, ingeniero, todo bien.